Generalmente las tendencias tienen un ciclo. En cada industria se comportan de manera diferente. Por ejemplo, las tendencias en la tecnología duran meses, cuando ya hay otra y viene otra y viene otra. De hecho, esa industria... O sea, como que más rápido, sí, ¿verdad? Sí. Y en la mayoría de las industrias así es, pero con nosotros pasa diferente. Es como si el tiempo va más despacio. Así es, y fíjate que eso me da seguridad, porque yo mando a mi hijo a una institución, quizá no puedo acercarme y vivir cerca de donde él está, pero yo estoy tranquila porque sé que hay esfuerzos para que él no solamente estudie, sino que esté aprendiendo un oficio. Así es, no solamente va a adquirir competencias, digamos, cognitivas, sino que también va a adquirir competencias de las que le llamamos blandas. Qué gusto que estén con nosotros acá en su programa Aroma a Negocios. Hoy con un tema súper importante, la industria de la educación. No te vayas, esto es Aroma a Negocios. ¿Lo hueles? Esto es Aroma Negocios, con Yaret García, Elisa Mena y Thaís Erazo. Comenzamos. Qué bueno que usted continúa allí, escuchándonos y viéndonos, los que pueden vernos por las redes sociales. Acá estamos en su programa Aroma a Negocios y me acompaña una excelente compañera. Yaret, bienvenida. Hola Thaís, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues me encuentro feliz. Te veo muy feliz. Es que el clima está muy rico, Yaret. Es que la primavera ya está intensa, Y ¿cierto? está en nuestra ropa, aquí la estamos mostrando, flores por todos lados. Así es. ¿Y qué te parece si le recordamos a nuestra audiencia cómo se puede contactar con nosotros para enviarnos un saludo, para decirnos desde dónde nos escuchan o bien para hacerle una pregunta a nuestra invitada o aquí en el tema? Y ustedes se pueden contactar con nosotros a través de cualquiera de las cajas de diálogo que están en las redes sociales donde nos están sintonizando o enviarnos un mensaje al 826-106-9707. Así que ya lo saben, porque vamos a tener una invitada de lujo como cada programa, Así es. pero sobre todo porque el tema de hoy es muy interactivo, es Claro la que parte sí. de la educación, Claro que sí. como que aunque no trabajemos o no tengamos a alguien que esté relacionado, nos compete a todos, ¿cierto? Así es que nos compete, Yared, porque si nosotros no trabajáramos en la industria de la educación, pues tenemos hijos estudiando. A eso te decía, es que a todos nos compete, Nos porque involucra. igual a lo mejor no tengo hijos, pero mis sobrinos Exacto. o mis vecinos. O yo sea, mismo estudié algo, la o primaria, la estoy secundaria. continuando en algún curso, en alguna manera me estoy vinculando. Todos somos parte de este enorme ecosistema. Así es. Y así como has dicho, es un ecosistema muy dinámico. Vive en constante movimiento y tiene muchas facetas. Por eso cuando nosotros estudiamos cómo es la industria de la educación, nos damos cuenta que dentro de ella es un sistema con múltiples y diversas actividades. Y dentro de estas actividades hay muchas personas haciendo diferentes funciones. Pero más allá de ese papel tradicional que nosotros conocemos en la educación, y quizá es más reconocida por las investigaciones que hacen las universidades, es bueno en este programa que nosotros hagamos hincapié en que las universidades ayudan al desarrollo social de un país y, por supuesto, el desarrollo económico de un país y la cultura de la región, la nación, pues la universidad siempre juega un papel muy importante en ello. Fíjate que a mí me gusta mucho pensar en este concepto de la educación desde un poquito más atrás. ¿Dónde nace la educación? Para nosotros como cristianos, la educación nace en el hogar, ¿cierto? Definitivamente. Y ahí está la mamá, el papá, guiando a sus hijos que no van al colegio, que no van a la escuela y les enseñan cultura,
Así es. tradiciones, cómo comportarse frente Ujú. a las personas, ¿Cómo relacionarse? cómo relacionarse, qué tradiciones vamos a seguir como núcleo familiar, Ujú. como parte de una sociedad, que si nos vamos a vestir de tal manera, que si tal fecha vamos a celebrarla. Entonces, vamos ampliando esto. Y conforme va creciendo el individuo, pues entonces ya a veces suele suceder que pues el entorno familiar pues ya está como corto, ¿no? O sea, ya se rebasó. Y entonces Sí. ahora sí hay que pedir apoyo en otras instancias que se dedican a esta parte de la educación. Me gusta mucho pensar también en esta época de los pensadores, de los grandes filósofos, la Grecia, donde había este escenario Ujú. y los que tenían esas capacidades de pago Así es. podían ir y aprender más. Y Escuchando, se ponían a los pies de los maestros a escuchar. y fíjate cómo ahora estamos abriendo Ujú. esta posibilidad para que no nada más quienes tengan la capacidad económica, sino que cualquier ciudadano hoy en día tiene derecho a educarse. Ay, sí, eso me parece fascinante, porque sabemos que hay instituciones privadas, pero es muy importante reconocer que en los estados hay una educación que también en la que pueden acceder los jóvenes. Seguramente tendrán que esforzarse mucho más para poder obtener el pase para entrar a estas universidades, pero vale la pena. A mí me gusta pensar que además de ser un centro de investigación, un centro de conocimiento, la universidad, pues también juega un papel como empleador, porque las universidades son organizaciones inmensas Así es. que además de tener maestros, fungen allí una gran variedad de colaboradores, tanto Que en el área apoyan. técnica, claro, son colaboradores en el área de mantenimiento, en el área académica, pero La misma también gestión para ingresar a un estudiante, para todo. acompañarlo a lo largo de su proceso hasta que gradúa. Y sabes que es muy importante, Thais, que nosotros podamos reafirmar el beneficio de estudiar en una universidad. Sí, Porque yo he escuchado, y tal vez alguien que está por ahí viéndonos también ha escuchado eso de, no pasa nada, no vayas a la universidad, confórmate con lo que tienes. confórmate, sí, y no te tocó ese privilegio, bueno, ni modo. Pero sí hay una gran diferencia, Sí hay, porque nosotros aquí lo vemos, ¿cierto? sí, Cada vez que hacemos nuestras investigaciones, hay sí, que comprobar la teoría con lo que sucede en la vida real. Y sí. hay mucha diferencia, pero sobre todo ese aprendizaje que tú puedes extraer de una práctica y poderlo replicar en otros escenarios, que eso solo se adquiere en un formato dirigido, en un formato llamado universidad. Exactamente, allí creo que nosotros encontramos en las universidades un escenario perfecto para ensayar, para utilizar algo que otros han incursionado con anterioridad y nosotros probar con nuevos métodos que tan funcional puede ser en el día de hoy y qué nuevas aplicaciones tiene. Creo que de eso se trata la universidad. Siempre le digo a los muchachos, aquí ustedes adquieren herramientas. Por supuesto, Yared. A veces no estamos al mismo ritmo que hay en la contemporaneidad de la vida laboral, pero sí nuestros egresados, y de ese testimonio sé que pueden dar todos los maestros, dicen, valió la pena estudiar porque me sentía seguro, tenía herramientas y lo que tuve que empalmar lo nuevo con eso. Claro, porque esa es la clave, lo mencionas tú ahorita. Nosotros en las universidades no podemos darle el ABC de lo que necesita ahorita en este momento Ujú, el mundo laboral, pero te vamos a dar por herramientas. supuesto. Y a través del uso de esas herramientas, tú vas a poder encontrar respuestas a los problemas porque tienes la facilidad, porque tienes la competencia, porque tienes la habilidad, pero sobre todo el deseo de investigar y resolver un problema, que eso es algo que no se adquiere tan fácilmente fuera de una universidad. Sí, y me gusta pensar que la argumentación necesaria en un profesional es básica y se le saca mucho provecho cuando nosotros estamos en la universidad. ¿Por qué?
porque allí aprendemos teorías. Y entonces luego usted puede irse especializando, pero la teoría es muy importante para argumentar cualquier práctica. Y bueno, Yared, de esto vamos a seguir conversando. De hecho, quisiera aprender más cómo está aquí la educación en México, pero ¿qué te parece? ¿Hacemos una pequeña pausa? ¿Podemos dejar una pregunta al aire? Ujú. ¿Qué te parece Claro que si sí. invitamos a nuestra audiencia para que nos comparta? Si ustedes están viéndonos o escuchándonos a través de cualquier red que esté en México, compártanos por favor cómo piensan que está la educación universitaria en México, y si nos ven desde otro país o nos sintonizan desde otro país, compártanos cuáles son esas estrategias o cuál es ese valor agregado que está dejando en su país la educación universitaria. Y regresamos rápidamente al programa Aroma a Negocios. ¿Llegas tarde? No te preocupes, escucha el episodio completo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Qué bueno que están de regreso aquí con nosotros. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando acerca de la educación, del negocio de la educación en México principalmente. Y antes de irnos al corte, te preguntábamos, ¿cómo has visto tú la educación universitaria? ¿Qué sabemos acerca de la educación universitaria en México o en el país desde donde nos estás escuchando? Y no sé si alguien por ahí nos compartió algún pensamiento, pero mientras lo buscamos, Thais, ¿cómo ves tú la educación en México? ¿Qué piensas? ¿Qué datos nos quieres compartir? Por aquí voy a compartir algo que encontré que me parece súper interesante. Dice que México cuenta con más de 3,000 instituciones de educación superior, incluyendo universidades públicas y privadas, y también incluyen los tecnológicos, ¿no? Pero imagínate la cantidad. Si a esto le hacemos el contexto que dijimos hace un momento, la cantidad de empleo, la cantidad de personas que entran y salen de una universidad, son muchos los beneficiados en ella. O sea, es una industria. Y aún así, no es suficiente para la cantidad de personas o solicitantes que existen o que tienen el deseo de estudiar. Sí, bueno, pudiéramos hablar de la matrícula estudiantil, Yaret. Compártenos. Dice, según datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula en educación superior en México ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, datos del 2020 y 2021, alcanzando más de 4 millones de estudiantes. Wow. Estamos hablando de una gran cantidad de educandos, educadores, pero insisto, aún así es muy poquito comparado con la gran cantidad de personas en edad de estudiar una universidad. A mí me gusta mucho pensar que ahí tenemos un área de oportunidad. Claro que sí. Y que si tú tienes experiencia, si te gusta, porque también te debe de gustar enseñar a otros, guiarlos, tener esa paciencia para recibir, para repetir. La apertura y la flexibilidad de también investigar. La apertura, fíjate que eso que acabas de mencionar, la apertura para reconocer que cada vez que investigas algo, al final te das cuenta que no sabes nada. Exacto. O sea, es tanto el mundo de la información que cuando tú crees que ya sabes algo, te das cuenta que apenitas si tocaste una partecita del iceberg y hay que seguir investigando. O sea, esto nunca se acaba y hay que tener esa apertura, pero también esa flexibilidad para reconocer que tienes delante de ti el futuro de un país. Qué responsabilidad. Es una responsabilidad y creo que esa parte es lo que hace más bonito. Bueno, a mí es lo que me gusta más de ser docente, esa parte de ser el facilitador. Es como vocacional, ¿verdad, Yared? Yo insisto en que sí, hay que tener esa vocación y quizás por eso algunos catalogan a maestros como que no son buenos o no les gusta porque los ven así fríos, ¿no? Sí. Y que no se involucran, pero creo que es más parte de esa vocación. Y es un rasgo que se requiere para trabajar en ella. Pero yo voy más allá, Yared.
Si nosotros hablamos de la educación como una industria, esto involucra a todos los que colaboran en esta industria. Entonces, esa vocación de enseñar la debieran tener todos los que trabajan La en la deberíamos de institución. tener todos. Sí, fíjate que el rector de la universidad donde yo trabajaba en Venezuela, él cuando hablaba con nosotros nos decía, aquí todos son maestros. En mi país decimos profesores. Y mis hijos se acostumbraron a decirle al señor de vigilancia, al otro que limpiaba, a la secretaria, profe. Profe, profe. ¿Y por qué decía? Todos somos profes en esta institución. Es que fíjate que también eso es algo muy importante en la Ujú. universidad donde estamos, porque tú sabes que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de ser guiados a través de un docente frente a grupo, pero también a través de un profesor que le impulsa al desarrollo de sus habilidades en el comedor, en la vigilancia. ¿Cómo así, Yaret? O sea, cuéntanos cómo es ese Nuestro sistema. modelo de educación incluye un modelo de trabajo Ujú. en el que el estudiante está haciendo otras labores, además de las académicas, y tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, personalmente, haciendo actividades diversas de apoyo a la misma comunidad, como te decía, en vigilancia, o tal vez en el comedor, O o algunas tal vez en la asistentes, ¿verdad? limpieza, o Secretarias, como asistente bibliotecarios en también. la biblioteca Ujú. también, o en cualquier otro departamento, en archivo, en contabilidad, en finanzas, en aprenden mucho recursos allí. humanos, en el hospital, en muchas de las áreas que cobijan a nuestro corporativo UM, donde el estudiante no solamente tiene la oportunidad de poner en práctica lo que está estudiando, sino que también recibe a cambio una prestación de una beca trabajo para Ujú. cubrir parte de su colegiatura. Entonces es un modelo integral Qué bueno. por el que se caracteriza la Universidad de Montemorelos. Y eso también nos habla de la necesidad de contar con perfiles de puestos, Así es. con evaluaciones, Sí. con manuales de organización. Ujú. Como tú bien lo dijiste, toda una industria Ujú. que tiene su gestión de manera clara, transparente, transversal. Así es, y fíjate que eso me da seguridad, porque yo mando a mi hijo a una institución, quizá no puedo acercarme y vivir cerca de donde él está, pero yo estoy tranquila porque sé que hay esfuerzos para que él no solamente estudie, sino que esté aprendiendo un oficio. Así es, no solamente va a adquirir competencias, digamos, cognitivas, sino que también va a adquirir competencias de las que le llamamos blandas para relacionarse con las personas, para fortalecer su inteligencia emocional y muchas otras habilidades y actitudes que cuando él gradúe lo van a tener listo para desempeñarse en cualquier escenario de trabajo al que él se vaya a vincular, independientemente de si estudió una carrera del área de la salud o del área de las ciencias sociales como la contaduría o como la administración y los negocios. Y a mí me gusta pensar que un profesional puede entrar a la industria de la educación y no necesariamente estudiando educación. Porque yo no estudié educación y tú tampoco, pero nosotras estamos convencidas que Dios nos puso en este trabajo porque es un trabajo muy vocacional y eso nos ayuda la vocación junto con la capacitación. Eso te iba a decir, es que hay que tener el deseo, bueno, Ujú. primero el llamado, Ujú. luego el deseo, Ujú. pero también hay que acompañarlo como buena organización Claro. de un entrenamiento. Que es un rasgo Y del hemos- liderazgo. Y ese. hemos adquirido, todos los que trabajamos aquí en la universidad, por Ujú. ejemplo, como docentes, hemos adquirido diversos cursos. Actualmente todos estamos llevando una especialidad de docencia Exactamente. Ujú. para asegurarnos que si no tuviste esa oportunidad de cursar una carrera pedagógica, pues estás teniendo estas otras habilidades y competencias para equilibrarte y desempeñarte mejor. Claro que sí. Y bueno, ya a punto de terminar este segundo segmento, pudiéramos hablar de las diferentes carreras, las ofertas que hay en las
universidades. Pudiéramos enfocarnos acá, en la Universidad de Montemorelos, Yared. Hablemos así, un tipo ping-pong, de las carreras que nosotros sepamos que se dan aquí y que se ofrecen en esta industria de la educación. Bueno, la oferta que tiene la Universidad de Montemorelos es muy amplia, más de 30 carreras y programas que se tienen al alcance de las personas, y tenemos dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad en línea, que seguramente que al rato que venga nuestra invitada, que ella trabaja en el área de la modalidad en línea, pues nos va a hablar más de esa parte, ¿no? Sí. Pero tenemos, digamos que unos 6 abanicos muy claramente diferenciados, lo que viene siendo ingenierías, lo que viene siendo el área de arte y sus derivados, la escuela de música, Salud. ciencias de la salud, donde tienen muchas programas desde médico cirujano hasta enfermería, pasando por todos las demás, las digo rápido para que no vaya a quedar ahí nadie y haya sentimientos encontrados. Nutrición, fisioterapia, enfermería, Psicología entra ahí. psicología, no es de esa zona, pero pues digamos que también entra ahí. Esa está en la de enseñanza acá de este lado. Y me falta otra, químico, clínico, biólogo. También hay maestrías y doctorados. También tenemos posgrados, hay especialidades que son programas cortos de 1 año, hay maestrías, programas de 2 años, y hay doctorados, programas de 3 años, o dependiendo de la modalidad en la que lo tomes, pues puede ser un poco más. Y también, por supuesto, que tenemos otro tipo de programas como el de enseñanza, donde tenemos diferentes esquemas de primaria, preescolar, enseñanza de inglés, acentuación en matemática, acentuación de ciencias exactas, español, y bueno, todas las ramas, psicología educativa, psicología clínica, y también tenemos el área de ciencias sociales, donde estamos nosotros, y tenemos la carrera de contaduría y la carrera de administración y negocios internacionales. Y dentro de todo este esquema, pues hay, te decía, programas en línea, que no me los sé, no los domino, pero estoy segura de 2. Una es la de contaduría, y otra es la de emprendimiento. Teología también hay en línea. Y teología me faltó también en presencial, se me olvidaba. Esa es una carrera también muy particular en esta universidad. Pero yo Hay estoy muchas segura opciones, sí. Y también, si no te interesa un programa tan largo, hay programas cortos, Thais. Ay, qué interesante. Diplomados y cursos. Así que hay para todas las edades. Hay hasta prepa de día y prepa de noche. Y para todos los gustos. Tienes razón, tenemos prepa para la nocturna y prepa para los chicos más jovencitos. Así que no nos queda más que decirles, quédese allí porque vamos a hacer una breve pausa y continuaremos hablando de la industria de la educación. Ya está en nuestros estudios la doctora Lorena, así que muy pronto estaremos conversando con ella acerca de este interesante tema. Aroma Negocios no solo se puede oler y escuchar, también se puede ver. Sigue nuestra transmisión en YouTube por el canal de UMTV y en Facebook por la página de UM Radio. También puedes sintonizarnos por el 82.7 de Vestel y 89 de Cablevisión, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Y continuamos acá en su programa Aroma a Negocios. Qué gusto que puedas estar con nosotros hoy compartiendo un programa más, aprendiendo de la industria de la educación. Y para aprender de este tema, ¿quién mejor que una experta? La doctora Lorena Neria. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Thais, por la invitación y me encanta poder estar con ustedes. Pues a mí me encanta más. Me encanta trabajar contigo y sabes que te admiro. Así que es recíproco. ¡Ay, qué bonito! Y aquí pues vamos a aprender. Tenemos una audiencia que le hemos dado así un poquito de información, sobre todo hablándoles de nuestra universidad. Sí, y queremos comenzar hablando de la definición y la naturaleza de la industria de la educación. Lorena es doctora en Sistemas y ambientes educativos. Sí, yo le dije, Lorena, dilo tú porque yo quizás diga, es doctora. Trabaja como directora de la UM Virtual y tienes muchos años de experiencia ya. Bueno, ya puedo contar más de 20. Oh, hasta ahí, quedémonos así, ¿verdad? Qué bueno.
porque Sí. eso nos da a nosotros un contexto de experiencias, de vivencias, y nos ayuda porque cuando tenemos esa vocación, lo decíamos hace un momento, de enseñar, pues esto con la experiencia y esa capacitación que no ha cesado, pues te convierte en un colaborador muy eficiente para la institución, para esta industria educativa. Pero, ¿qué es la industria de la educación? Bueno, mira, quiero compartirte que es un tema que yo he venido estudiando desde hace varios años, no solamente por las responsabilidades que tengo en esta área, sino por la trayectoria por la que Dios me ha llevado. Yo tengo una formación en negocios y bueno, cuando estaba estudiando, pues siempre pensé que iba a trabajar para una empresa. A mí me gusta mucho la parte de gestión, administración, el desarrollo de las empresas, y ese era mi objetivo. Pero los planes de Dios son muy específicos y me llevó a una empresa que no era la tradicional, ¿verdad? Sí. Porque mi desempeño ha sido mayormente en la educación. Entonces comencé a observar la educación desde esta perspectiva, como industria. Nosotros identificamos una industria porque es un área que tiene un mercado al cual servir, es un área que necesita gestionarse con cierta forma para poder desarrollarla, hacerla crecer. Una industria también se identifica por el nivel de competencia que hay, es decir, con cuántas empresas comparte el mercado. Entonces, la educación entra en esa definición de industria, ¿verdad? Porque es un área que tiene un mercado al cual servir, es un área que tiene competencia, ¿sí?, con la que lucha por la participación en el mercado. Es un área que necesita de financiamiento, que necesita de gestión, que necesita administrarse como una empresa para que pueda cumplir su objetivo. Entonces, cuando hablamos de la industria de la educación, hablamos de un área, ¿verdad?, que tiene participación en el mercado económico y también se comporta como una empresa comercial, como una empresa de transformación, como una empresa de producción. Por supuesto, en su propio nicho, ¿verdad? Sí, y yo es la primera vez que la escucho con ese nombre. Sí, sí. Y me encanta escucharlo, porque dije, oye, yo estoy en la industria de la educación. Exacto. Uno está acostumbrado en la industria de los textiles, en la industria de la farmacéutica, pero ahora hablar de la industria de la educación, pues nosotras somos contadoras y nos Claro. encanta, Claro. habiendo estudiado lo que estudiamos, estar en esta industria. Y qué bueno que lo mencionabas ahorita, o sea, tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en la sociedad. ¿Podrías hablarnos más de esto? Sí, mira, la educación se conoce también, además del impacto que tiene en la formación, los investigadores la identifican también como una unidad de movilidad social. Es decir, el hecho de que los jóvenes accedan a la educación superior tiene un impacto en su formación, tiene un impacto en la forma en cómo ahora los profesionales tienen la visión del mundo, de su contribución. Entonces hay un antes y un después de los jóvenes cuando se acercan o cuando tienen una formación universitaria. Entonces, no solamente tiene este efecto social, también tiene un efecto económico. En el mundo, las industrias que más crecen son tres. La industria de los seguros, Oh, mira. porque es una industria que tiene que ver con el riesgo y bueno, todos queremos estar protegidos porque Sí. sabemos de las eventualidades que pueden pasar. La siguiente industria que más crece es la de la tecnología y la tercera es la del turismo. Los datos que presentan las investigaciones es que la industria de la educación, a partir de la incorporación de las tecnologías, comenzó a repuntar su crecimiento.
Mira, yo tengo el dato aquí A ver, que la comparte. industria de la educación superior crece en un 8%. No crece igual en todas las regiones del mundo. En Claro. promedio, ese es el nivel de crecimiento de esta industria, el 8%. Pero mira qué interesante. ¿Pero eso qué significa? ¿Que se abren más universidades, se abren más escuelas o que insertan más estudiantes? Sí, es que mire, es algo bien interesante. Cuando hablamos de la industria de la educación, no hablamos solamente de escuelas. Ok. ¿Sí? Hablamos de todo lo que está alrededor de la educación. Las escuelas son parte de la industria de la educación, pero ¿qué otros negocios, vamos a decir, han escalado a esta industria? La tecnología ahora tiene una rama, la EdTech, tiene una rama de tecnología para la educación. Entonces, forma parte de la industria de la educación. Hay proveedores de la educación, ¿verdad? Que son, por ejemplo, todas estas empresas las editoriales, ¿sí? Sí, pensaba en ello. Que publican sus libros o los libros de texto, pues Pensaba forman parte. en los correctores esos de antiplagio. Sí, también, aunque estos entran en la industria de la tecnología para la educación, pero es una subrama de la industria de la educación, ¿verdad? Entonces, estas son negocios que forman parte de la industria de la educación. También la educación continua, ¿sí? Que es parte de una necesidad para los profesionales estar actualizándonos constantemente. Bueno, se ha convertido también en un negocio importante. Sí. De hecho, en la industria de la educación es interesante, fíjate. En la industria de la educación, 2 ramas son las que crecen más: la tecnología y la educación continua. Mira. Que son las que crecen más incluso que las escuelas. Es interesante, claro, ¿verdad? Claro, porque yo supongo que están las mismas personas continuamente capacitándose y entonces eso hace que esté creciendo ese rubro, por decirlo así. Sí, fíjate que los que estudian esta rama de la industria de la educación han encontrado que hay un boom en el concepto de la educación como industria a partir de la incorporación de las tecnologías, porque esto ha hecho que los inversionistas se interesen en esta industria. Hasta antes de eso, la industria de la educación no era para rentable. Los inversionistas rentable, por supuesto, ¿no? Claro. Cuando se incorpora la tecnología, comienzan los ojos a voltear a esta industria. Yo pienso que es una oportunidad que los educadores tendríamos que aprovechar. Sí. Es decir, el hecho de que las personas que tienen los recursos financieros para invertir estén volteando a ver esta industria es una oportunidad para nosotros, los que estamos trabajando en la educación con el propósito de formar, porque son 2 visiones distintas, ¿no? Sí, yo creo que es una oportunidad tan grande y por eso uno encuentra tantas universidades privadas, Lorena. Sí. Hay muchas universidades públicas muy reconocidas, lo sabemos, pero la universidad privada pues son industrias que incluso de personas, algunos dueños, personas con nombre y apellido que dicen, me dedico a montar una universidad o familia. Sí, fíjate que antes la educación superior estaba orientada solamente a cierta nivel socioeconómico. De hecho, la universidad se consideraba como una educación de élite, porque no todos tenían acceso. Claro. A partir del momento cuando las políticas públicas comienzan a promover la educación superior como un derecho, y entonces se establecen políticas para el acceso masivo a la educación, es decir, no solamente es un privilegio, sino es un derecho de todos. A partir de allí, pues la demanda crece. Sí. Y las instituciones que estaban establecidas no son capaces de soportar la demanda, pero también, ¿sabes qué? La diversidad de la demanda.
A partir de allí, entonces, las instituciones que ofrecen educación superior se comienzan a diversificar. Y entonces ahora tenemos, como tú dices, universidades privadas, universidades públicas, universidades orientadas a la investigación, universidades confesionales, como es el caso de la nuestra. ¿Tecnológicos? Universidades tecnológicas y también... Perdón, ¿por qué nos llamamos confesionales? Bueno, porque somos patrocinadas por alguna afiliación religiosa, por el interés de educar en valores, ¿verdad? Sobre todo en algunas muy específicamente en valores bíblicos, ¿no? Muy bien. Como es el caso nuestro. Pues esa subclasificación no la conocía, me encanta aprender y me gustaría saber más acerca de la financiación, cómo es la gestión en la industria de las universidades. Mira, a partir de que se abre el acceso a la educación superior, las instituciones comienzan a enfrentar desafíos. ¿Cómo cuáles? El primero de ellos es que para poder suplir esta demanda, las universidades del gobierno ya no son suficientes. De hecho, yo creo que tú has escuchado cuántos estudiantes aplican a las universidades públicas y el porcentaje tan reducido que queda. Sí. ¿Qué pasa con todos esos estudiantes que no logran quedar en las universidades públicas? Claro. Pues necesita una serie de universidades que puedan captarlos. Así y ahí comienza esa diversidad de instituciones para satisfacer esa demanda. Pero también entra una competencia feroz, porque ahora estas instituciones tienen que tener esta gestión de negocios para poder captar a la mayoría de los estudiantes, para poder atender a esas diversidades, porque no todos llegan con el mismo nivel académico, no todos llegan con la misma motivación, no todos llegan con las mismas aspiraciones. Entonces la universidad tiene un solo producto, es decir, tiene una diversidad de carreras, pero en general es un producto que ofrece. Entonces, poder traer al nivel a todos es un desafío. Oye, sí. Ese es uno de los desafíos. El otro es la competencia que hay, ¿no? Entonces, que esa es otra característica de la industria, de las industrias de transformación, comerciales, las tradicionales que conocemos, pero al que ahora la educación se enfrenta también. Claro que sí. Entonces, las universidades ya no pueden depender solamente de su matrícula para financiarse. Entonces, hay una corriente, ¿verdad?, que las universidades tienen que comenzar a buscar otras formas de financiamiento. La procuración de fondos es una, claro, pero no en todos los países y culturas está desarrollada esta, vamos a decir, esta habilidad o este don de financiar, fondos, claro, tanto de buscar como de dar, ¿verdad? Es cierto. No en todas las culturas está desarrollado. Entonces las universidades tienen que comenzar a diversificar sus ingresos. Y ahí es donde entramos nosotros, Pues los sí, profesionales que nos formamos en el área de negocios, en el área de la gestión, porque no solamente participamos en la educación como docentes, sino también podemos participar si trabajamos como administradores o como consultores también, ¿no? Para orientar a las instituciones de cómo poder diversificar sus ingresos para poder cumplir con su misión, porque la misión de las instituciones sigue siendo la formación. Claro que sí. Pero ahora tienen que enfrentar el desafío de ser sostenibles, Claro sustentables. Que sí. Sí, y yo he escuchado de instituciones, nuestras instituciones están muy preocupadas por hacer la autogestión, porque incluso a mí me gusta, algo que me gusta de esta universidad es que cada facultad busca la forma de multiplicar los recursos que tiene, y eso me parece muy bueno porque nosotros que estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, pues allí tenemos una incubadora de cerebros para crear, para innovar, para siempre hacer estudios de mercado acá mismo, ¿verdad? Y producir, sean servicios, sean productos. De hecho, lo mencionabas hace un momento, ¿no? Decías la competencia y yo utilizando más o menos esa misma palabra, sí, la competitividad, la calidad. ¿Cómo
puedes darnos un panorama de cómo se vive la competitividad y la calidad en la industria de la educación? Mira, al igual que en los negocios que conocemos como tal, en donde tenemos productos de calidad premium y productos que compiten por precio o productos que compiten, o mejor dicho, que están en la categoría de genéricos, en las universidades podemos ver esa categorización también. Sí. Es decir, hay universidades que se pueden considerar como de calidad premium, hay otras universidades que son de calidad intermedia, hay otras universidades a las que no les interesa tanto la calidad, sino poder dar un espacio de formación a los estudiantes. Y bueno, ¿existe alguna acreditadora, alguna como las estrellitas en un hotel o como, no sé, como algo que distinga a una universidad de otra en cuanto a calidad? Sí, por supuesto. De hecho, las universidades ahora, para poder lograr una participación importante en el mercado, tienen que trabajar en desarrollar su marca, Sí. tienen que trabajar en desarrollar su producto, tienen que trabajar en desarrollar su servicio. Y una de las formas que utilizan para manejar su reputación, porque no es lo mismo que yo como universidad diga soy buena, ¿verdad? A que un agente externo que tiene las credenciales para acreditar diga efectivamente esa universidad es de calidad. Y en la industria de la educación existen las acreditadoras, pero también como las universidades se diversifican en los servicios, en los procesos, también hay certificaciones ISO para ciertos procesos de las universidades y todo eso suma a su reputación. Claro. Y también para la categoría en donde cada universidad quiere estar, ¿no? Claro que sí. Entonces, una persona que nos está viendo ahorita, Lorena, Sí. y que quisiera escoger una universidad en cuanto a la calidad, porque tienen un abanico de universidades, ¿qué debiera ver para escoger? ¿Cuáles serían los criterios, ¿no? En esa toma de decisiones que tú recomendarías que viera? Sí. Bueno, varía mucho dependiendo de lo que quiera, exacto, ¿verdad? en cuanto a los intereses de quien está buscando una opción universitaria. Generalmente los factores que orientan la decisión de los estudiantes varían. Si los estudiantes buscan la reputación académica de la institución, algunos toman en cuenta la infraestructura, el ambiente universitario, Sí. ¿verdad? Los valores, como dijiste los hace un valores, exactamente, que sean congruentes con las convicciones de los estudiantes o de sus familias. También su capacidad financiera, ¿no? Exacto. Ese es un factor importante que los estudiantes toman en Y cuenta. el tiempo, ¿verdad, Lorena? Porque si alguien quiere hacer una carrera corta o una carrera larga, una carrera a distancia o una carrera presencial, todos esos factores. Entonces pudiéramos decir, porque me encanta ver a la educación como una industria, que esto es algo así como una línea de productos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos como una mezcla y allí podemos darle a ellos lo que quieran. Hace un momento hablábamos con Yared, el diverso abanico que ofrece esta universidad, que tiene esas características particulares que tú mencionabas, pero hay muchas más. O sea, acá en México, cuando yo veo el número de universidades, es muy alto. Y creo que de Latinoamérica considero que es uno de los países que tiene más universidades. Bueno, esto es justamente por estas políticas públicas de acceso abierto a la educación, ¿no? Sí. Y cada vez vamos a encontrar más universidades alrededor del mundo. Y esto pues aumenta los desafíos. Sabes que las nuevas generaciones, por sus características, buscan la movilidad, la experiencia fuera de su localidad, su región, su país. De hecho, ahora la competitividad o la competencia entre instituciones ya no es local o regional, ¿no? Ahora es a nivel global, porque a partir de las tecnologías de la comunicación es muy fácil
acercarte a otras instituciones. Además, vemos cómo las nuevas generaciones tienen una facilidad para aprender nuevos idiomas, para adaptarse a las nuevas culturas, y es parte de lo que los motiva a ellos al elegir una universidad. Sí. Pero algo que quiero destacar, Thais, es que cuando hablamos de la industria de la educación, primero, la industria de la educación no está orientada mayormente al lucro. Y el hecho de que algunas instituciones lo hagan no está mal, porque de pronto algunos así lo perciben, ¿no? De hecho, especialmente algunos sectores de la profesión, cuando se habla de la industria de la educación, rechazan, ¿verdad? Sí. Pero a lo que vamos, divorciado de la vocación. No, a lo que vamos es que tenemos interés de que sea una industria rentable. Claro. Entre más sustentable sea esta industria, hay más oportunidades para los jóvenes, Claro. hay más posibilidades de que tengan esa formación y de que mejore su calidad de vida, ¿no? Claro que Entonces, es una oportunidad que estamos aprovechando justamente para favorecer la formación de los estudiantes. Me parece un pensamiento muy responsable y me parece un pensamiento muy idóneo de donde venimos nosotras. Claro. Porque si estudias negocios, por más vocación que tengas como maestro, no debes olvidar tus raíces. Exacto. Y tenemos que generar utilidad. Esa palabra que decías hace un momento, ¿no? O sea, no solo es dinero, algunos autores lo mencionan como ese mundo utilitarista, ¿no? Y cuando los antiguos teóricos decían el homus economicus. Sí. Pero yo creo que poniéndose la mano en el corazón y también aquí en la parte racional, necesitamos ser conscientes de que no debemos dar pérdidas. Las instituciones educativas no debieran ser una carga para nadie. Y si nosotros tenemos el apoyo de algunas instituciones religiosas que quieren que eduquemos en valores, pues debiéramos corresponderle con buenos frutos de superávit, ¿no? Claro. Ahora, el mercado laboral es complicado porque, mira, yo tengo más de 20 años dando clase, Lore, y hoy no es igual que hace muchos años. Claro. ¿Cómo puedes, qué nos puedes decir acerca de la adaptación a las demandas en este aspecto, en el mercado laboral? Fíjate que este es uno de los desafíos que la industria de la educación tiene, ¿no? Y bueno, tenemos algunos críticos que constantemente nos dejan saber que esta industria corre, o mejor dicho, va más despacio que las otras, ¿no? Nos cuesta. Fíjate que justo hoy estaba conversando con un grupo de colegas y ellos me decían, lo que pasa es que, y mira qué interesante, generalmente las tendencias tienen un ciclo. En cada industria se comportan de manera diferente. Por ejemplo, las tendencias en la tecnología duran meses, cuando ya hay otra y viene otra y viene otra. De hecho, esa industria... O sea, como que más rápido, sí, ¿verdad? Sí. Y en la mayoría de las industrias así es, pero con nosotros pasa diferente. Es como si el tiempo va más despacio. Y no debiera ser así. Ese es un desafío que los educadores o los profesionales que estamos en esta industria tenemos que asumir. Claro que sí. En cuanto al mercado laboral, hay una lista, por ejemplo, de los nuevos trabajos, de los nuevos empleos, porque todo cambia y todo va muy rápido. Y si las universidades no nos alineamos a ese ritmo, vamos a estar egresando profesionales con competencias que no responden a las necesidades del mercado laboral. Entonces, es un desafío que tenemos, ¿no? De estar muy pendientes de las necesidades del mercado laboral para saber cuáles son los nuevos empleos, los nuevos trabajos, las nuevas profesiones y entonces ir modificando nuestra oferta. En el caso nuestro no estoy hablando de modificar principios porque eso lo tenemos muy claro. También nuestra misión la tenemos muy clara, pero sí tenemos que responder a las necesidades del mercado en cuanto a formación de competencias profesionales, justamente para responder a esas nuevas necesidades. Y pudiéramos mencionar acá,
tenemos el público que se estará preguntando, ¿por qué tan lento? A mí se me ocurre, tú me corregirás, que quizás la lentitud se debe a que nosotros nos regimos por programas de clase, por un currículum. Entonces, allí están alineados, claro, uno va actualizando, va mejorando, el maestro siempre está tratando de conectar la realidad con lo que está allí en el programa, pero el proceso también de modificar cada plan de clases, no plan de clases, sino cada programa, es un poquito lento. Creo que allí es donde nos estamos demorando. Pero hay mucha esperanza, porque tú lo has dicho desde el principio. La tecnología va de la mano con la educación. Si antes nosotros no estábamos convencidos de esto, la pandemia nos dio una lección muy grande. Y antes de hacerte esas preguntas de los desafíos, yo quiero que nos cuentes de tu experiencia, Lore. Cuando yo digo que te admiro, además que me cae súper bien, Gracias. es porque sé que tienes un trabajo muy especial acá en la universidad. Y me gustó una vez que hablé contigo y me dijiste que tú diriges una mini universidad dentro de una universidad. Claro. Y hablaba con tus colaboradores y ellos me decían, sí, yo hago este cargo, y cuando conversaba con ellos son como subcargos que yo he visto aquí en grande. Ustedes salvaron a la Universidad de Montemorelos en el momento de la pandemia con todas esas ideas y con toda la capacitación que nos dieron a los maestros. ¿De dónde se te ocurren todas esas ideas cada vez que estás inventando un libro digital? Estás creando cosas nuevas, siempre hacen ustedes... yo me doy cuenta que la universidad virtual, se llama así, ¿verdad? La UM virtual, está como adelante. ¿Cómo haces para hacerlo? Porque este programa lo van a ver muchos administradores. Claro. Yo tengo, gracias a Dios, amigos administradores que sé que van a ver este programa. ¿Qué consejos les das tú a ellos para mantener la chispa de la innovación, aun cuando tenemos la soga aquí, sea financiera o pocos recursos humanos? ¿Cómo le has hecho? Claro. Bueno, primero quiero puntualizar algo. Definitivamente la universidad como institución ha puesto la plataforma para el desarrollo de muchos proyectos, ¿no? Yo pienso que el solo hecho de que exista una unidad de educación en línea donde la universidad ha apostado recursos, porque déjame decirte que en todo el medio adventista, por lo menos en América, somos la universidad que más personal tiene en esta área. Y eso te dice que la administración de la universidad apoya este desarrollo, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, de hecho, la Universidad de Montemorelos tiene 30 años de experiencia en educación a distancia. Desde el correo tradicional, ¿verdad? Comenzó más o menos en 1996 y desde entonces se ha ido desarrollando esta unidad, ¿no? De educación a distancia. Entonces, pienso que ha sido como el aporte de muchas personas que han pasado en las distintas etapas y que le han abonado al proyecto, ¿verdad? Entonces es como una suma de aportes desde la administración central de la universidad y desde los equipos que han formado esta unidad a lo largo del tiempo. Entonces pienso que lo que hacemos ahora es el resultado de la suma de todos esos esfuerzos. Esto provocó que cuando llegó la pandemia, realmente nuestra participación no fue como única o decisiva. La universidad en general estaba preparada para esto. Sí nos tocó apoyar con ciertos talleres y capacitaciones, pero por ejemplo, la universidad tenía ya una plataforma virtual que todos usábamos independientemente si las clases eran presenciales o no. Los maestros, algunos, un buen número de ellos, tenía cierta experiencia en dar clases en línea. Es decir, de alguna forma la universidad venía
yo pienso que por providencia de Dios preparándose para esto, ¿verdad? Sin embargo, como equipo sí nos sentimos responsables y desafiados con el tema de la innovación, ¿no? Incluso realmente nos sentimos desafiados porque es muy difícil llevarle el ritmo al desarrollo tecnológico, ¿no? Claro, eso es por un lado. Por otro lado, quiero decirte que en nuestra cultura, la educación en línea no crece como crece en otras áreas del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa, donde la educación en línea crece más rápido o el mercado está más adaptado a esto. En nuestros países, en América Latina, va más despacio, ¿no? Y eso también tiene efecto en nuestra matrícula. De hecho, quiero decirte que en la educación en línea que ofrece la universidad, el 70% de los estudiantes son extranjeros. Mira, qué interesante. Sí, entonces, los desafíos, porque quisimos hacer como un contexto del pasado, cómo hemos podido superarlo. No sabemos qué nos espera, Lorena. No sabemos qué se nos viene encima, ni siquiera al salir de acá. ¿Cómo ustedes están preparados para lo que viene? ¿Cuáles son los desafíos futuros y cómo piensan adaptarse a ellos? Claro, creo que en general todas las instituciones educativas compartimos algunos desafíos y nosotros específicamente como universidad otros por nuestras características propias, ¿no? En general yo pienso que los desafíos de la educación es responder a las demandas del mercado laboral, es decir, que nuestros egresados tengan las competencias que los nuevos empleos requieren. Así es. Otro de nuestros desafíos es asegurar que nuestros egresados tengan desarrolladas las habilidades blandas que ese mercado laboral requiere. Porque la industria le dice a las universidades, mira, el know-how de cada trabajo lo aprenden in situ, es decir, aquí en la empresa. Y generalmente la curva de aprendizaje les toma 6 meses. Exacto. Es cierto, los estudiantes deben llevar una base, pero el know-how lo aprenden en 6 meses. Pero lo que no podemos desarrollar nosotros, dice la industria, el mercado laboral, son las habilidades blandas, porque esas requieren un proceso de aprendizaje más largo. Por ejemplo, el hecho de que un profesional sepa trabajar en equipo, tenga iniciativa, esté acostumbrado a resolver problemas, inteligencia emocional, sea emprendedor, todas esas que son todas esas características o todas esas habilidades que ahora las conocemos como habilidades blandas, son responsabilidades de la universidad. Entonces, nuestro desafío es asegurarnos de que todos nuestros egresados las tengan desarrolladas, ¿no? Claro que sí. Otro desafío que tenemos, pues, es el financiamiento, ¿no? Que seamos sustentables, que tengamos los recursos necesarios para la operación, pero para la innovación y el desarrollo también, ¿no? Claro. Tenemos desafíos en el financiamiento de investigaciones, en el financiamiento de nuevos laboratorios, de adquisición de nuevas tecnologías, y para eso necesitamos ser hábiles también en diversificar nuestros ingresos. Y es ahí donde pienso que los profesionales de negocios podemos aportar a las instituciones, especialmente a las instituciones de nuestro sistema educativo. Ahora, nosotros, específicamente Universidad de Montemorelos, además de esos desafíos, es asegurarnos de formar al estudiante con esa cosmovisión que lo va a ayudar a permanecer en su fe hacia el futuro cuando él ya esté ejerciendo, pero también a que se convierta en un profesional misionero que pueda llevar el mensaje de esperanza. Si nuestros egresados son buenos profesionales, pero además se suman a la proclamación del mensaje de esperanza, creo que podemos decir que hemos cumplido nuestra misión. Claro que sí. Bueno, tamaño de desafío. Sí. Y nos damos cuenta que es un trabajo de toda la institución, como bien has dicho, con el respaldo, la credibilidad de la institución, esa confianza para aportar recursos y para apoyarles. Claro. Y siempre en nuestro programa terminamos con un versículo. Quiero pedirle a producción que por favor nos ayude
con el versículo de 1 Corintios 16, 13 y 14. ¿Lo puedes leer, Lorena? Sí, claro. Quiero decirte que es uno de mis textos favoritos. Como administradora, pienso que este texto resume todo el proceso de la gestión estratégica. Claro y que entonces, 1 Corintios 16, 13 y 14 dice: manténganse siempre en estado de alerta. Es decir, debemos estar siempre atentos a las tendencias, a las tensiones que hay en esta industria, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Esto me hace pensar en que debemos asumir riesgos. Por supuesto, riesgos controlados, Claro ¿verdad? que sí. Pero que nos permitan ser creativos, que nos permitan probar cosas diferentes, para poder tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, cuando dice sean fuertes y valientes, es que nos animemos a probar nuevas cosas, nuevas estrategias. Pero lo que más me gusta, dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Para mí eso me habla de la pasión con la que tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, esas características de estar alertas a las tendencias, al mercado, de ser valientes, de ser firmes en nuestras convicciones y de tener pasión en lo que hacemos, creo que son los elementos para una eficiente gestión estratégica de nuestras instituciones. Ay, Lorena, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias. Estoy segura que nuestra audiencia ha sido enriquecida con toda tu experiencia y lo que has compartido con nosotros hoy. Quedas invitada para otros programas porque Gracias. quedamos con ganas de aprender más. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y no se pierda un nuevo programa de Aroma a Negocios. Acabas de escuchar Aroma a Negocios, una producción de UM Radio y la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados.